Buen día, oficialmente. Despierta con CDN, inicia hoy viernes 9 de agosto. Falta exactamente una semana para la toma de posesión de las autoridades. No de las nuevas autoridades, de las autoridades. El presidente Luis Abinader y la instalación también del nuevo Congreso, el nuevo Senado, la nueva Cámara de Diputados dominado básicamente o casi abrumadoramente por un partido político que es el PRM. De aquí a allá, de aquí al próximo viernes vamos a estar oyendo de cambios. Pienso que el presidente va a seguir haciendo cambios. Hoy es un buen día, no sé si ustedes tienen datos, hoy viernes, porque estuve viendo que los 3 paqueticos de decretos que anunció el presidente, que dio a conocer a través de su canal de WhatsApp y luego por sus redes sociales, fueron 2 veces miércoles y una vez el viernes pasado. O sea que hoy podría ser un día de cambio, pero lo que sí sabemos es que de aquí a allá tiene que haber mucho. Como tú llevas los números, dime entonces, ¿cuáles salieron en la loto los últimos 4 días? No, yo lo que le iba a preguntar a ustedes, yo le iba a preguntar a ustedes otra cosa, precisamente de eso de los cambios, porque sé que ustedes están informados, pero ya te pusiste adelante. También vamos a oír mucho de aquí a allá de la reforma constitucional. Fíjense que el presidente Abinader, al presentar el proyecto que va a someter el 16 de agosto, permite que haya un debate. Y la oposición que estaba bastante tímida, ayer hubo muchas opiniones, sobre todo de legisladores del PRM, pero también de la oposición. La oposición ha estado bastante tímida con estos temas, sobre todo con este tema fundamental. La respuesta que ellos dan normalmente a los dirigentes de la oposición es que es una reforma innecesaria. Ayer estuve leyendo el artículo de Federico en el que él plantea eso, el silencio que ha tenido la oposición sobre estos temas. Ayer hubo varias reacciones importantes. Francisco Domínguez Brito y Radamés Jiménez, que tienen en común, además de que son 2 importantes dirigentes de la oposición, miembros de la cúpula, uno del PLD y otro de Fuerza del Pueblo, que los 2 fueron procuradores y ayer opinaron sobre el tema de la reforma, específicamente en el aspecto que toca al Ministerio Público, y fueron unas declaraciones casi idénticas porque los 2 utilizaron la palabra contrarreforma. Pero es bueno que estemos oyendo voces de la oposición tocando el tema de la reforma. Y a propósito de eso, Abel Martínez, ex candidato presidencial del PLD, ayer opinó sobre el tema, pero dándole un espaldarazo al presidente Luis Abinader en su propuesta de reforma constitucional, fundamentalmente lo que tiene que ver con la unificación de las elecciones, que incluso él plantea, y veo que hay otros sectores que también están hablando de eso, que la unificación debe darse o podría darse a partir del próximo proceso electoral, o sea, en el 2028, que se busca una fórmula para unificar y no esperar al 32, que es el planteamiento original, el planteamiento que tiene el presidente Luis Abinader. No quiero dejar pasar estos primeros minutos del programa sin recordar que hoy se cumplen 20 años de la muerte de un gran dirigente político, Jacinto Peinado. Murió en el 2004, Jacinto Peinado, con una gran trayectoria en la política, un empresario que fue a la política por su vocación de servicio, a aportar, y los hechos están ahí. Los que lo conocen y los que le dieron seguimiento saben que no es simplemente un empresario que se enganchó a político, que también hay muchos casos así, sino que él lo hizo movido por ese ánimo, por ese deseo que tenía de aportar a su sociedad y de contribuir con cambios necesarios de la sociedad. Lamentablemente no llegó a ser presidente de la República, fue candidato en el 1996, que por cierto fue el primer candidato presidencial del Partido Reformista con Joaquín Balaguer vivo, pero en un proceso que era adverso para él desde el inicio y que muchísimas cosas pasaron ahí que alguien debe animarse a recogerlo en un libro porque fue un proceso bastante interesante. Bueno, muy buenos días, Héctor, muy buenos días, Federico, y por supuesto a cada uno de ustedes. Gracias por la sintonía y gracias a Dios por la oportunidad de un nuevo día y de poder iniciarlo junto a ustedes en Despierta con CDN. Es un viernes
que parece casi lunes de muchas informaciones, Héctor. Ayer no hubo la sequía de la información, especialmente porque hubo muchas cosas a partir de las 2 de la tarde y algunas informaciones como la que dio a conocer la Junta Central Electoral de que la fecha para la renovación de la cédula no va a iniciar el próximo 17, que sería el sábado, sino que esto se ha pospuesto para una nueva fecha que será comunicada de manera oportuna. Ha surgido la información a través del presidente de Panamá que él estaba gestionando que de alguna manera los presidentes que votaron en el Consejo de la OEA para que se reconozca la victoria de Edmundo González en Venezuela, había estado gestionando que pudiesen tener como una especie de cumbre, que originalmente la propuso para que se hiciera en Panamá, pero que dadas las circunstancias de que la mayoría de esos presidentes van a estar aquí en el país entre el jueves y el viernes, el propio presidente de Panamá entonces ha dicho que sería un espacio propicio para que se haga en la República Dominicana. Hasta ahora, según fuentes del más alto nivel, con lo que nosotros hablamos ayer, esto no hay una gestión oficial, pero de manera informal se están dando todos los pasos posibles para que en la República Dominicana haya una cumbre de presidentes donde se analice la crisis de Venezuela. También tengo entendido por otras partes que la gestión para una salida negociada a la crisis en Venezuela está bastante avanzada y que quizás podrían sorprendernos lo antes posible. Para mí sería realmente una gran sorpresa de que los venezolanos puedan llegar a un acuerdo, porque el amado pueblo de Venezuela, su clase política ha demostrado mucha inmadurez a la hora de lograr acuerdos para tener una salida que le permita mayores niveles de tranquilidad, de paz y de estabilidad política. Esa es la verdad, pero ojalá que en esta ocasión, por las gestiones que están haciendo Colombia, México y por supuesto Brasil, encabezado por el presidente Lula, puedan tener alguna salida satisfactoria. Hoy es viernes 9 de agosto. Esta es una fecha de oro, que está marcada con oro por las expectativas que tenemos con la participación hoy de Marilady Paulino. A las 2 de la tarde es la cita, no hay nada que decir, porque de eso es que estamos hablando hoy todos. La llama olímpica está encendida en la República Dominicana, así que el mejor ánimo para hoy, mejor no podía ser iniciar el viernes. Y de los que no somos muy de darnos un trago, como es mi caso, hay que dárselo hoy, toca. Miren allá, Marilady, hoy toca. Como que dice Antonio Santos, eso mismo. Y a los que sí son... Le toca doble, se le permite doble. Ahí está Federico. Para que tributen en la DGI. Yo soy solidario. Ya tú sabes, yo lo haré por ti. De hecho, ya yo estoy listo. Buenos días. Carga doble. Buenos días, Yanesi, Héctor. Bienvenidos, amigos. Despierta con CDN. Gracias por la sintonía al día de hoy. Y ciertamente, hoy es un día de expectación, y pero más que de expectación, hasta de certidumbre. Porque con la gracia de Dios, lo que tiene que ser será. Para lo que se ha trabajado, se logrará, y la semilla que se ha sembrado con esfuerzo, con disciplina, con talento, se cosechará el día de hoy, Dios mediante. Yo hubiera querido estar desde tempranas horas de la mañana frente al televisor en la cama, sentado, esperando este momento expectante. Pero bueno, tuve que venir aquí para decirles eso y para decirles que hoy es 9 de agosto, Día de los Pueblos Indígenas. Nosotros no tenemos indios, cortesía de Cristóbal Colón, Obando, et al. Pero en otros países esta es una fecha importante. Nos es ajena a nosotros, a nuestra identidad, a nuestra cultura, pero en las Américas, sin ir más lejos, todavía hoy en Colombia hay una reforma constitucional que quieren cambiarle el escudo al país. En Yucatán más del 90% son indígenas, en Guatemala el 60% son mayas. Es decir, en Bolivia, toda la fractura social de Bolivia, que está efervescente al día de hoy y se irradia en todos los Andes, es consecuencia de darle la espalda a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios. Así que en otros países esa es una fecha muy importante, porque es una fecha que trata de reivindicar la dignidad, esa dignidad que el señor Maduro tiene pisoteada en Venezuela, con miles de presos trancados, con unas actitudes que rayan ya más allá de la irracionalidad y entran en lo cómico, como suspender
Twitter por 10 días. Entonces me hablan de democracia, pero suspendo unas redes sociales. Para que estemos claros, eso lo hacen solamente los países árabes, que todos son tiranías y felonías. Entonces, para que sepamos en qué nivel. Y así como decimos una cosa, también tenemos que decir que al momento del diálogo, como decía Janet, al momento de diálogo habrá que sentarse y al momento de diálogo habrá que ver en el espejo de Sudáfrica cómo lograron hacer una transición desde lo propio hasta la dignidad, porque se sentaron. Entonces, que la oposición sepa que habrá que sentarse también, no solamente el gobierno el que tiene que sentarse y doblar el brazo. Hay muchas cosas que habrá que ver hacia otro lado y hay muchos pañuelos que usar para taparse la nariz. Y bueno, finalmente ya aquí en lo local la Constitución sigue dando mucha agua de qué hablar, el presidente tiene unos cuantos puntos fijos, algunas banderas rojas, pero en cuanto al fondo, el objetivo, lo que se persigue, pero hay una flexibilidad y una apertura en cuanto a cómo conseguirlo. Esto suena muy bonito en palabras, habrá que ver, como decía Héctor, que queda una semana solamente para la toma de posesión, habrá que ver si en una semana podrán limar esas asperezas y sobre esto y otras importantes noticias como la llegada de Danilo Medina al ruedo político de nuevo, nos estará hablando nuestra compañera Karen Cuevas en las portadas y contraportadas del periódico El Caribe. Buenos días, Karen. Buenos días, gracias. Vamos a iniciar rápidamente este vistazo por el periódico El Caribe con una minicumbre que se prepara en República Dominicana sobre la crisis en Venezuela. El presidente de Panamá es uno de los proponentes, mientras que Brasil, Colombia y México insisten en la divulgación de las actas. También hablamos de seguridad social y es que el número de afiliados al régimen subsidiado baja mientras sube el del contributivo. Continuamos con los detalles de la inauguración por parte de Banreservas de un centro de cibernética y oficinas comerciales. Y cerramos en Estados Unidos con Samantha Power, que impulsa colaboración y empoderamiento de mujeres y jóvenes. En la contraportada hablamos de deportes y de los equipos Pantoja y OEM FC que quedaron sin goles en un duelo capitalino. El encuentro correspondió a la cuarta jornada de la fase de la liguilla de la LDF. Vamos a pasar ahora a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes en el país y el mundo, como esta de EDESUR, que interrumpirá el servicio este viernes por trabajos del metro. Además, ampliamos sobre el primer debate entre Donald Trump y Kamala Harris y cerramos con Marilady Paulino y un recuento de sus logros hasta su desempeño en París 2024. Hoy va por el oro olímpico. Les invitamos a que estén pendientes a través de cdn.com.do y además que adquieran el periódico El Caribe para que estén enterados en todo momento. Vamos a ver el informe del tiempo con el profesor Jim Suriel. Adelante, profesor. Muchísimas gracias, muy buenos días. Ya es viernes, antesala de este fin de semana y vamos a conocer las informaciones meteorológicas. Ayer llegó una nube de polvo del Sahara a República Dominicana, así combinándose con los demás factores atmosféricos, específicamente los efectos de esta vaguada al norte de la región del Caribe. Esas partículas se quedarán con nosotros durante varios días y así mezclándose con los fenómenos atmosféricos. Un firmamento brumoso en el transcurso de la mañana, en la tarde sensación térmica muy elevada y también incremento de las alergias respiratorias. Pero tendremos durante las próximas 24 horas la cercanía de la onda tropical número 28. Para mañana se espera que se ubique al sur del territorio nacional y durante el fin de semana genere algunas precipitaciones en nuestro país. Y mucha atención porque en el Atlántico Central está avanzando la onda número 29 directamente hacia el oeste-noroeste. Es probable que cuando se acerque la próxima semana a las Antillas Menores empiece a ganar intensidad y se convierta en una depresión tropical. Hay que estar muy atentos en nuestro país porque los modelos proyectan entre miércoles, jueves y viernes de la próxima semana un trayecto, un tránsito muy cerca de Puerto Rico y también de República Dominicana como tormenta o como huracán. Así que vamos a estar muy atentos. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Gracias, profesor Jim Suriel, y ahora nos vamos a la pausa. Estamos de regreso en Despierta con CDN. Hoy es viernes 9 de agosto, que es una fecha que va a quedar así, miren, registrada en la historia de la República Dominicana de manera especial porque estará sellada con oro.
Pero aquí han pasado muchísimas cosas, no solamente de Marilady se vive hoy, aunque en esencia es así lo que alimenta el alma en el día de hoy. Pero ayer se dio a conocer la información de que el presidente del PLD, líder de esa organización y el expresidente Danilo Medina, ha echado para atrás a una promesa que había hecho en una reunión del comité político del 29 de mayo, apenas 10 días después más o menos de las elecciones del 19 de mayo de este año, donde él dijo que él no se iba a presentar de nuevo porque de alguna manera se sentía quizás que su gestión no había sido tan exitosa por el resultado electoral muy malo que tuvo el PLD en los procesos pasados. Entonces ahí se generó toda una situación y automáticamente empezó otra campaña desde el Comité Central del PLD para pedirle al presidente Medina que continuara al frente de la organización. Luego lo hizo el comité político, según las informaciones, fueron en cartas individuales que, que dieron a conocer, o más bien que le entregaron unos 40 de 45 miembros del comité político. Entonces él, Danilo Medina, devuelve una carta a más de 1000 miembros del comité central y a los miembros del comité político que le habían pedido que se sacrificara para continuar en la presidencia del PLD, y él le ha comunicado en otra carta que efectivamente acepta el sacrificio, que él va a seguir por otro periodo al frente del Partido de la Liberación Dominicana. Ustedes saben que todo este proceso también estuvo marcado por una rueda de prensa que hizo un grupo de dirigentes que decía que sí, que estaban de acuerdo con la propuesta que había hecho el presidente Medina de no continuar en la presidencia de la organización encabezada por Carlos Amarante Barret y Domingo Contreras. Fueron ellos dos precisamente los que no, obviamente no iban a tramitar cartas pidiéndole al presidente Medina que continuara al frente del PLD. Otros que no firmaron esa carta es porque son miembros de la comisión organizadora del 10º Congreso del PLD. Se trata de Cristina Lizardo, Jaime David Fernández Mirabal y la otra persona, creo que es Rubén Bichara, no recuerdo ahora. Bueno, Tommy Galán, que también es miembro de la comisión organizadora y no hicieron la petición de manera formal, pero me imagino que de manera informal sí lo han hecho. Esto es crónica de una muerte anunciada, como es el título del Gabo, conocido, porque realmente nunca fue tan creíble, conociendo la historia del presidente Danilo Medina, de cómo él se maneja en la política, de que efectivamente iba a abandonar la presidencia del PLD a pesar del liderazgo, que es el único líder que tiene la organización y que además es algo por lo que él ha peleado políticamente. O sea, no hace sentido hacerlo. Usted puede estar o no de acuerdo con lo que haga Danilo Medina. Ahora, él políticamente hace lo que le conviene y eso no es malo. Que a usted no le agrade es otra cosa, pero en su enfoque político, para los fines que él persigue, le ha ido bien. Aunque ustedes vean que el Partido de la Liberación Dominicana perdió, pero imagínense a Danilo Medina si permite que Leonel Fernández hubiese sido el candidato del PLD y hubiese ganado la elección en las siglas del PLD. ¿Quién fuera hoy Danilo Medina? Solamente hágase esa pregunta y eso le podría responder si su estrategia le ha dado o no resultados a él. Al Partido de la Liberación Dominicana no, pero a él sí. Entonces usted tiene que tratar de ser lo suficientemente reflexivo para entender el papel del otro y por qué hace ciertas jugadas. El que evidentemente va a quedar fuera es Charlie Mariotti, porque el secretario general, y anunció también que junto con el presidente Medina no se presentaría, pero contrario a lo que pasó con Danilo, a él nadie le pidió que siguiera en el cargo, entonces no puede presentarse. Por la presidencia del PLD se ha presentado Francisco Domínguez Brito, que evidentemente no cuenta con mucho apoyo. He visto que Carlos Amarante Barret ha salido a defenderlo. No parece que sean votos suficientes como para él competir con Danilo Medina, y se sabe que una comisión de
gente muy cercana al presidente Medina le habría ofrecido a Francisco Domínguez Brito que acepte la Secretaría General del Partido de la Liberación Dominicana. Todavía hay gente que dice que él no había aceptado eso, evidentemente que de manera formal y hasta ahora no lo ha aceptado, pero no lo descarten que él termine una negociación abandonando la candidatura por la presidencia y asumiendo la Secretaría General. No se puede descartar y sería una jugada inteligente de parte de Francisco Domínguez Brito. Lo del PLD, el Congreso concluye ahí. Realmente la fecha para la elección de las nuevas autoridades es para el mes de septiembre. Creo que ni siquiera va a llegar al final, pero colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y esa es la renovación del PLD en el marco del 9º Congreso. Solamente está por definir quién va a ser el secretario general y yo no descarto que termine siendo Francisco Domínguez Brito, porque es un cargo que Danilo Medina lo ha tenido desde que dejó el poder para fines de negociación y para oxigenar a quienes quieren algo distinto en el PLD. Por eso hizo creer en el pasado proceso, en la convención, en la renovación, en el 9º Congreso del 2021, que le doblaron el pulso y que le ganó Charlie Mariotti. No, él dejó que ganara para oxigenar y dar la impresión de que sí, que a él se le gana, pero no fue así. La realidad es que no es así, no hay forma de que nadie pueda a la fuerza desplazar de ninguna instancia en el Partido de la Liberación Dominicana a Danilo Medina, es el líder único de esa organización. Los dirigentes, especialmente los del relevo, tienen que interpretarlo así y en base a eso desarrollar alguna estrategia de participación. Pero la fuerza no será. Bueno, no pueden medir fuerza. La carta es simplemente oficializar una posición que ya uno entendía. O sea, a esta altura creo que ya muy poca gente podía pensar que había alguna posibilidad de que Danilo Medina no intentara mantenerse en el cargo. La salida de Amarante Baret y de un grupo es una posición, digamos que muy a tomar en cuenta y con muchos argumentos, pero yo diría que eso lo fortaleció más. A partir de la salida de Amarante Baret, primero porque no eran muchos los dirigentes que salieron con él. Segundo, porque se puede ver, aunque no sea así, como una especie de desafío y obliga, eso es una narrativa, como dicen ahora, un argumento que pudiera tener cualquiera desde el punto de vista de Danilo, que obliga a Danilo a lanzarse al ruedo aunque no quiera, porque hay un sector, aunque sea minoritario, que lo está desafiando. Eso me recuerda a mí, por ejemplo, el proceso del PRD cuando Hipólito buscó la reelección, cuando Hipólito estaba el presidente Mejía en ese momento, se reforma la Constitución, pero todavía después que se reforma la Constitución hay una posibilidad de que Hipólito no sea el candidato y hay un grupo de 7 dirigentes, o sea, una disidencia importante, 7 importantes dirigentes, se llamó el Grupo de los 7, que intentó frenar ese intento de reeleccionista, ese intento del PPH en ese momento para la repostulación. Y cuando Hipólito finalmente decide, o ya se sabe que va por la candidatura, uno de los argumentos que se esbozó fue ese, que había un grupo que lo estaba desafiando, que incluso finalmente ya quedó como el desafío de Atuey, porque los demás dirigentes de ese grupo de los 7 fueron uno por uno sumándose y dando su apoyo a Hipólito Mejía. Estoy estableciendo estos casos que no es que son lo mismo, son distintos, pero cómo se puede utilizar una disidencia como un pretexto, como un argumento para finalmente lanzarse cuando desde el principio se sabía que esa era la decisión. Yo creo que muy poca gente pudo haber pensado. Sin embargo, pienso que en el caso de Domínguez Brito es inteligente su decisión de lanzarse, porque nadie se había animado, entonces alguien tenía que hacerlo. Francisco Domínguez Brito lo hizo. Si se hubiera dado el caso de que Danilo Medina, por alguna razón, porque se arrepintiera, por algún tema de salud, no decidiera seguir en la presidencia del PLD, ya Francisco Domínguez iba a ser
el candidato a unanimidad, porque fue el único que se atrevió a lanzarse. O sea, fue, yo diría que inteligente su salida. Además, lo coloca, como tú dijiste al final de tu comentario, Yanesi, como un posible secretario general. Pienso que eso por ahí podría andar la cosa. Sin embargo, pienso que este es el final más o menos que se esperaba. Danilo Medina va a seguir al frente del PLD, va a seguir en la presidencia del PLD. Vamos a ver qué pasa con la Secretaría General y con los otros cargos. Danilo Medina, aunque yo siempre dije desde el principio, desde que se comenzó a debatir la posibilidad de que él se mantuviera o no, que el PLD necesita realmente a Danilo Medina como líder, independientemente de que sea en la presidencia o no, pero necesita el liderazgo de Danilo Medina. Aquí los partidos necesitan un líder. No debería ser así. Los partidos deberían sobrevivir con una directiva colegiada, pero normalmente ese no es el esquema que funciona aquí. Los partidos necesitan un líder y en este caso lo tienen ahí con Danilo Medina, 2 veces presidente, el PLDista con más condiciones para asumir ese rol, ese papel. Bueno, si el 27 de mayo de este año, Yanesi y Héctor se me hubieran aparecido a mí y me hubieran dicho, vengo del futuro para decirte que el 9 de agosto de este año, Danilo Medina dirá que va a ser presidente y que Marilady va a ganar la medalla en París, yo le hubiera dicho, ¿ya qué vinieron? Ya que vinieron, porque todo el mundo sabía el 27 de mayo que eso fue una cortina de humo y lo hablamos aquí. Y hablamos con Nelson del tema de la campaña de las 100 flores de Mao Zedong y de cómo Danilo hizo así y tiró eso, y Yanesi lo planteó en ese momento, tiró eso como para ver cómo iban a salir los adversarios, para identificarlos uno a uno, cual un francotirador espera que la gente salga para apuntarlo con el láser. Y efectivamente pasó, no lo que tenía que pasar, lo que se sabía que iba a pasar. Y sin embargo, lo que llama a sorpresa y también a preocupación es que una playa de dirigentes, en teoría veteranos de ese partido, no se enteraron que eso iba a pasar. O sea, de verdad, pensaron que podían hacer una emboscada dialéctica a Danilo Medina. Danilo es un guerrero en términos electorales, en términos políticos. Danilo es un guerrero. Y los guerreros, ustedes han leído libros de historia y han visto películas, ustedes saben cómo se puede derrotar a un guerrero. Con la bota puesta y con el arma en la mano, peleando. Y en el sentido figurado de la pelea, hablo de con votos. Entonces, la única forma de los que tengan aspiraciones de desplazar a Danilo Medina del liderazgo del PLD, no es con argumentos ni morales, ni éticos, ni cábala de política, no. Es con voto, Y el voto se logra a través del trabajo político, del liderazgo, de la vinculación, de los compromisos, del trabajo en el terreno. Y Danilo Medina tiene 40 años trabajando en el terreno, y el que siembra buena semilla tendrá buena cosecha. Entonces, que ustedes no lo sabían. Entonces, eso me llama más preocupación, porque yo digo, bueno, pero si el liderazgo del PLD que estaba llamado a desplazar y a sustituir a Danilo Medina tiene este nivel de novatez política, pues entonces habrá Danilo Medina hasta que él quiera. Y yo, lo único bueno de todo esto, y hablo ya desde fuera del PLD, es un problema del PLD ahí adentro, pero desde fuera del PLD, lo único bueno es que al recomponerse rápidamente ese divertimento que había ahí adentro, el PLD se compactará en torno a su líder y podrá ejercer el rol que tiene que responsablemente ejercer, que es el rol de oposición, que no existe ahora mismo, porque tienen 3 meses desnucados, pero mientras tanto el gobierno tiene 3 meses comiendo con su dama. Y pasa también con la Fuerza del Pueblo, y creo que los 2 partidos de la oposición han sido extremadamente irresponsables en ejercer el rol de oposición, no solamente que le acreditó la sociedad, sino que deben de ejercer para bien de esta democracia, porque no podemos aplaudir nunca bajo ningún concepto que ningún gobierno actúe sin ningún contrapeso, porque la historia está ahí. Si no hay contrapesos, si no hay una oposición que golpee, que haga que señale, que haga ver lo que el gobierno está haciendo mal, o que plantee cómo lo puede hacer diferente o mejor, entonces el poder se intoxica en el aliento que respira de sí mismo, y eso no le conviene a nadie. Entonces, bueno,
eso era lo que iba a pasar. Crónica no de una muerte anunciada, crónica de una comedia planteada. Porque estamos diciendo todo eso sin reírnos, porque eso es lo que llama a risa, sencillamente. Yo, de verdad, yo no sé, yo no me sorprendo de que Danilo escribiera esa carta, eso lo sabía todo el mundo. Yo lo que me sorprendo es que los que lo tenían que saberlo, de verdad, no lo sabían. Que se hicieron ilusiones, tú sabes, porque la política, señores, se nutre de realidades. Y es como les decía hace un momento, o sea, hay que ponerse en los zapatos de Danilo Medina. Danilo Medina ha sacrificado, Danilo Medina es un peleador político. Entonces se lo va a regalar a usted sentado en su casa por su linda cara. No, las cosas se ganan y aquí hay ejemplos y recientes. Luis Abinader peleó lo suyo, a Luis no le regalaron la banda presidencial y después que ganó la presidencia de la República, que él trabaja política. Más que antes. Trabaja más que antes. Y Luis siempre dio pasos inteligentes. No estaba sentado porque él es más joven y porque esa es una de las teorías que hay dentro del PLD. No, una renovación. ¿Pero de qué? De caras. Porque la renovación viene y se gana. Nada mejor para un partido político que cuando desde las entrañas de la organización se elige quién es su líder, quién es su candidato. Luis Abinader, ¿ustedes lo han visto alguna vez peleándose con Hipólito Mejía, diciendo que Hipólito está viejo y que tiene que salir del escenario? No, su estrategia es de respeto al espacio de Hipólito Mejía en el PRD y en el PRM. Entonces usted no puede decir, o sea, y yo no sé cómo es que gente joven en la política, especialmente en el Partido de la Liberación Dominicana, no aprenden de esas experiencias que están ahí y sirven para el aprendizaje. Lo único es que a veces se equivocan en anotando la receta. La receta no es igual para todo el mundo porque no es la misma enfermedad. Lo que le pasa al PLD no fue lo que le pasó al PRD y después al PRM, y lo mismo aplica para la gente de la Fuerza del Pueblo. El contexto político que le tocó al PRM, que tiene 10 años y en esos 10 años ya ha ganado 2 veces la presidencia de la República de fundado, que es el mismo PRD, pero en esa sigla son 10 años. No es el contexto que le tocó a la Fuerza del Pueblo, porque el PLD está ahí peleando su espacio, que se ha disminuido, sí, pero lo de ustedes será más lento, no será tan rápido como lo del PRM. Entonces, cada partido tiene su propio contexto. Y aquí quisiera hacer un énfasis en un tema que trataba Héctor y que ha tratado Federico al inicio del programa, con relación al rol de oposición que tanto el PLD, pero especialmente la Fuerza del Pueblo tienen que jugar. La Fuerza del Pueblo es el principal partido de oposición, es el mandato que salió de las urnas. Por eso a mí me da muchísima risa cuando yo escucho a los partidos diciendo que se van a analizar y tienen qué sé yo cuántos temas. El PLD tiene como 20 temas analizando en el Congreso y ya el Congreso del PLD pasó. Este Congreso ya pasó, se sabe todo. ¿El Congreso pasó con la carta? Sí, y ahí terminó el Congreso. Es el Congreso ya, no hay más nada. Ese fue el último boletín. De hecho, hay una... Señores, esta gente, estos políticos, estos muchachos son bastante cómicos. Entonces, el Congreso del PLD ya pasó. Hay un informe del Congreso pasado que vale oro. Si usted quiere tener información buena de cómo establecer una estrategia política, el PLD la tiene, que hizo un levantamiento del pasado Congreso del 9º y de eso nadie se enteró. Lo pusieron en una gaveta porque realmente eso no es relevante en la agenda de los dirigentes políticos. Y sí yo creo que la oposición, especialmente la Fuerza del Pueblo, porque en el PLD no hay unificación de criterios en cuanto a cómo asumir el tema de la reforma constitucional. Usted no se puede oponer a algo por oponerse. Danilo Medina, que es el líder del PLD, no tiene legitimidad y no es su fuerte el tema de la reforma constitucional y quedó muy cuestionado durante su gestión gubernamental como para ser la cabeza, el representante de una postura en contra de la reforma, independientemente de que sea o no popular, que lo es. La reforma que ha presentado el presidente Luis Abinader es una reforma popular, tiene apoyo de la gente. Entonces, usted ve que Abel Martínez tiene su propio enfoque, él dijo, eso está bien, y le dio un apoyo él. Francisco Javier García, que es el que tiene
un proyecto presidencial que dice que él va por la candidatura del PLD, dice que el PLD debe fijar posición, que él prefiere una postura de cuerpo, que el PLD nunca se ha sustraído de los temas de la agenda nacional. Entonces encontramos a Francisco Domínguez Brito, que aspira a la presidencia del PLD, un dirigente de muchísima relevancia en la organización, que ataca la reforma. Entonces en el PLD no hay unificación de criterios, ni saben cómo enfrentar, ni cómo posicionarse frente a este que es el principal tema de debate hoy. Ahora, en la Fuerza del Pueblo sí que luce bastante complicado el tema, porque desde el inicio hubo algunos dirigentes que empezaron a decir que la Constitución no se toca. ¿Pero por qué? Porque lo dicen ustedes. La Constitución tiene su propio mecanismo de reforma y si hay una reforma que es necesaria, que particularmente creo que no, en lo particular, me parece que no hay una justificación real de modificación de la Constitución en ninguno de los puntos que se han planteado y siquiera hay consenso en uno de los que es más populares, que es la unificación de las elecciones. Pero aquí no hay consenso de que eso vaya separado, o si tiene que ir con 2 años, que si son los 3 meses. No hay consenso sobre eso, ni tampoco eso es un problema tan grande como nos lo han querido plantear. Ahora, es una reforma que tiene apoyo popular. La gente lo ve con buenos ojos, no le gusta estar gastando muchísimo dinero en votaciones, no le gusta estar en campaña todo el tiempo y la gente aprueba eso en sentido general y aprueba que los presidentes no estén cambiando la Constitución a cada rato, no les gusta eso, la gente lo rechaza para el tema de la reelección. Y la idea del Ministerio Público Independiente, como se ha planteado, a la gente le gusta. Ahora, que en la práctica, en el fondo, eso no se vaya a lograr, es otro tema, pero no es de dominio de la gente, en el común de la gente, porque son temas técnicos y de otra visión que la gente no tiene necesariamente por qué dominar. Entonces, ¿cómo la Fuerza del Pueblo se va a oponer a una reforma que tiene apoyo popular? ¿Cómo lo hace? Pero al mismo tiempo, ¿cómo apoya una reforma que en el fondo quizás en el futuro vaya a ser cuestionada, como es la propuesta de inamovilidad del Procurador General de la República, la propuesta de que sea el Consejo Nacional de la Magistratura que designe al procurador a propuesta del presidente de la República? Todas esas son cosas que pueden traer consecuencias y usted hacer silencio simplemente lo vuelva cómplice. Entonces es delicado realmente el tema para enfocarlo desde la perspectiva del Partido Fuerza del Pueblo, que sí tiene mucha legitimidad moral para hablar de estos temas, especialmente por su líder, Leonel Fernández, que impulsó una reforma que todo el mundo la ha apoyado, que nos dio esa reforma del 2010, una constitución que ha sido valorada positivamente por la sociedad, por otros países, y que ha asumido el tema de la protección de la Constitución como un discurso político. Lo tiene, pero no hay que oponerse por oponerse. Ahí está el dilema de ese partido, de cómo asumir este tema, y tiene que hilar fino, diría yo. Bueno, en otro orden, especialistas forenses dicen que no se puede descartar la posibilidad de que hayan actuado manos criminales en la muerte de las personas encontradas en estado cadavérico en una pequeña embarcación a la deriva en la costa atlántica. Karelyn Cuevas nos reporta. Todos los cuerpos ya están en condición de cadáver y esto hablan. Desde su levantamiento en una playa de Espaillat son varias las técnicas forenses a aplicar en las 14 osamentas para determinar lo que pasó. Estos legistas explican el procedimiento. Todos los tejidos óseos encontrados se le hacen radiografía, se le hacen estudio comparativo y se hace también estudio histológico. Se extrae porque el hueso es un órgano también que está vascularizado. Entonces se hacen estudio óseo realmente que va a ayudar a determinar, hasta toxicología se puede hacer. Estas personas primero se pudieron haber deshidratado si estaban en alta mar y atrás la deshidratación, un desbalance hidroelectrolítico y tal vez pues posterior la muerte.
Eso es clínicamente hablando, pero si hablamos de manera científica, tenemos que evaluar minuciosamente cada uno de los huesos. ¿Por qué? Porque los huesos podemos encontrar diferentes tipos de cosas que para no pifiar en una y en otra y no cometer ciertos errores. Destacan la importancia de cada evidencia en el engranaje de la investigación, por lo que entienden no se puede descartar ninguna posibilidad. Un médico forense tiene que abrir el abanico de posibilidades de todas las cosas. Nosotros vamos de lo simple hasta lo más complejo. De repente, los cadáveres pudieron haber estado en alta mar, pero de repente no pudieron haber estado en alta mar, pudieron haber estado expuestos en algún lugar, o alguien lo puso, o estuvieron naufragando. Aseguran el país cuenta con equipos y personal capacitado para llegar a las conclusiones científicas que establezcan lo que realmente ocurrió. Carolyn Cuevas, CDN. Bueno. Una noticia, de verdad que todo lo que tiene que ver con esta historia, yo estaba pensando esta mañana, es tan sórdido. Ustedes se imaginan la angustia de 6 meses en el mar, 6 meses en el mar, sin expectativas, sin esperanza, y detrás de esto pues está también el tema del drama humano de la migración, que nosotros no lo vemos, no lo sentimos. Bueno, nosotros sí, como expulsores de migrantes, a cada rato vemos las embarcaciones con dominicanos y ahora con haitianos y con cubanos que naufragan camino a Puerto Rico. Y no lo sentimos quizás como lo sienten en Estados Unidos, porque la migración que viene hacia aquí por la frontera es relativamente corta y cuenta con el apoyo de todo el aparato militar y policial para poderse hacer y desplazarse, o sea que está seguro siempre y cuando pague. Pero sobre este tema se está investigando, se está construyendo una teoría del caso. Ya hay contactos con las autoridades de Senegal, señaló Cancillería, para poder repatriar los restos. Y bueno, una página que tiene que cerrar con mucho dolor, porque detrás de esa página hay una sórdida historia muy triste realmente. Y hay muchas preguntas todavía por responder, que quizá las investigaciones arrojen algo de luz, no necesariamente todo se aclare. Por ejemplo, ¿cuántas personas iban en la embarcación? Eso todavía no se sabe. Sin embargo, se encontraron 29 teléfonos celulares, que es un indicativo de Creo que como 40 mochilas. Sí, o sea que hay señales de que había muchas más personas que las las osamentas que fueron encontradas, pero son muchas preguntas. Y estaba viendo que con cierta regularidad, me parece que una agencia, creo que AP, le ha dado seguimiento al tema de casos similares que han ocurrido entre el Caribe y Brasil, y creo que en un año hablaba de unos 6 o 7 casos, o sea que con cierta frecuencia se ven casos similares a este, en la región del Caribe y en Brasil sobre todo. Bueno, es bastante simbólico eso, simbólico desde el punto de vista del drama humano, y no hay otra lectura que no sea la desesperanza de la gente cuando vive en situaciones, cuando no siente que nada de sus aspiraciones materiales se pueden concretizar, y se lanza así y pone en riesgo su vida. Aquí pasa también. Lo vemos cuando tantos dominicanos deciden irse ahora por la vuelta por México. Gente que hasta busca $1 millón de pesos. Y tú dices, pero con $1 millón de pesos yo pongo un negocio, ¿por qué lo voy a gastar así? Me voy a arriesgar a que me apresen, me devuelvan. En otros casos la gente, ustedes saben que se van Yola, mueren en la travesía. Y aún así la gente sigue haciendo estas cosas. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que lleva al ser humano a eso es el tema de la desesperanza, porque no ve que en su tierra, en su espacio donde nació, tiene las posibilidades de concretizar sus sueños, de mejores condiciones de vida, porque nadie emigra porque sí, nadie se va porque se siente, ay, es mejor. No, incluso los profesionales que se van con las mejores condiciones, se quedan aquí o se quedan allá, de donde sea, y usted migre, le dan trabajo, pero usted siempre quiere volver ahí, al lugar que le vio nacer. Entonces, es un tema dramático, triste, uno tener que ver, leer
este tipo de cosas que ocurren todos los días en distintas partes del mundo y con matices distintas, pero con la esencia es lo mismo, la desesperanza, la falta de perspectiva en el futuro, en mejores condiciones de vida. Eso es lo que lleva a la gente a este tipo de cosas definitivamente. Bueno, vamos a un caso judicial. Las juezas del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional escucharon a otros 3 testigos en torno al homicidio en el 2007 del abogado y catedrático Junior Ramírez. Las personas relacionadas a la OMSA confirmaron que el occiso lleva un proceso judicial en contra de la institución y que el vehículo en el que se cometió el hecho estaba asignado al imputado Argenis Contreras. Lo primero es que nosotros nunca hemos negado que esa camioneta era de Argenis. Eso nunca se ha negado. La teoría que siempre se le ha dicho al Ministerio Público y lo que Argenis le dijo al Ministerio Público, a Jenny Camacho, cuando estuvimos 5 días en declaraciones, fue que él le había prestado esa camioneta a unos policías y le dio los nombres a los policías. Y ellos tienen los nombres de los policías. Que ellos no quisieran imputar los problemas de ellos. Por eso es que la familia de Junior Ramírez se retira de la acusación, señores. El juicio fue recesado para el próximo lunes 19 de agosto a las 2 de la tarde, a los fines de continuar escuchando a los testimonios ofertados por el Ministerio Público. Bueno, ese tema sí se ha tomado tiempo. Bueno, ese juicio está en cero, ese juicio comenzó en cero. ¿No ha empezado? Dios mío, eso tiene mucho tiempo. Yo pensaba que ya, honestamente, uno que vive de las noticias el día a día y cada vez tuve un elemento nuevo de este caso. Bueno, había una condena a Argenis Contreras a 20 años de prisión, pero este juicio desde febrero se decidió que arrancaba de cero. La segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional tomó esa decisión. Sí, pero ya, digamos, lo que impactaba en su momento, más allá del drama humano, en torno al juicio, que llamaba la atención de la opinión pública, era el sustrato político-administrativo detrás, por los probables vínculos y el entramado. Pero desde que eso se desmonta, estamos frente a un asesinato muy, muy triste, desde luego, y miren cómo la noticia se lo trae, como que se queda por ahí y ya, esperando cuándo es la próxima audiencia y cuándo será la próxima, y dentro de 1 año y medio estaremos hablando de lo mismo. Sí. Porque ya el efecto político, porque eso es un tema, como dice Federico, tenía un efecto político que en su momento fue bastante preponderante en los titulares, en los comentarios y las cosas, y que por el asesinato y la forma en que se hizo y por la persona que fue, no podía ser para menos, pero evidentemente que el matiz político, especialmente el tema de Manuel Rivas, que era entonces director de la ONSA, y cómo eso afectó de manera sensitiva la gestión pasada del presidente Danilo Medina, pues estuvo también involucrado. Y llamó tanto la atención, y después uno cree como que sale de repente y tú dices, uy, todavía estamos en esto y partimos de cero ahora. Así que definitivamente los procesos judiciales son lentos, toman años y años. Yo no sé si los temas los casos de corrupción que se están ventilando en los tribunales van a lograr condena en el próximo periodo que se inicia a partir del viernes en la gestión de la Procuraduría General de la República, porque ustedes ven que eso no es fácil, se toma muchísimo tiempo lograr condenas, y sobre todo con las apelaciones y eso. A veces pasan varios periodos de gobierno y todavía no es posible, y cuando usted menos espera, cuando ya la gente se ha olvidado un poco de eso, resultan descargos, pero ya se ha cumplido muchísimas cosas, porque esos juicios tienen distintas etapas, tienen una etapa política también, y después le queda al Ministerio Público la responsabilidad de probar en los tribunales, las pruebas se van diluyendo y hay muchísimas estratagemas de los abogados y sus clientes, y después sorprenden y dicen, ay, pero mira, y por eso ustedes ven que hay pocos casos de corrupción con condena definitiva, porque no es tan fácil realmente probarlo. Dice Kelvin que ya tenemos que ir a la pausa comercial,
porque es hora de cumplir con los compromisos y con lo que queda del contenido del programa. Ya volvemos. La reforma constitucional es el tema por excelencia que domina los titulares y las preocupaciones ciudadanas y también políticas. Y en este contexto y en esta altura del proceso, todas las instancias organizadas de la sociedad de una u otra forma intentan fijar su posición. El Poder Ejecutivo también quiere que esto ocurra. Y qué bueno que esto ocurra, qué bueno que todas las partes que se sientan afectadas, que tengan preocupaciones o intereses legítimos, puedan expresarlas, puedan hacerse escuchar, puedan hacerse valer y sobre todo que puedan ser tomadas en cuenta. Y en ese sentido, uno de los componentes de la propuesta, quizás uno de los más nodales, siempre ha sido la independencia del Ministerio Público, esta figura del ordenamiento penal dominicano. Y bueno, el Ministerio Público Dominicano, quienes lo ejercen son los fiscales. Los fiscales están agrupados en la Asociación de Fiscales Dominicanos, Fiscaldom. Y hoy tenemos con nosotros al magistrado Andrés Comas Abreu, su coordinador, y a la magistrada Yulisa Hernández, coordinadora de comunicaciones, quienes nos expondrán digamos, las principales preocupaciones y los temas que dominan la agenda y que realmente son de interés de la Fiscaldom de cara a este proceso que se está cursando en la actualidad. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Magistrado, ¿cuál es de cara a la propuesta de reforma constitucional que el presidente puso sobre el tapete en la opinión pública el pasado lunes, que incluso el miércoles, me parece, en Palacio se hizo la primera ronda de consultas con diferentes abogados? ¿Cuáles son los puntos que le preocupan a Fiscaldom, a los fiscales agrupados de la República Dominicana? Sí, miren, nosotros observamos que en el tiempo se estableció la condición de querer buscar un ministerio público independiente a través de la fórmula de buscar al procurador o procuradora general de la República que vaya a dirigirnos. Y se han creado diferentes posiciones y ya incluso hay alternas de cómo se va a seleccionar. Se dice que será a través del Consejo Nacional de la Magistratura. Y nosotros, bueno, en ese punto es una condición muy dada de poder buscar esa fórmula para que haya una selección más plural. Pero ahora, lo que nos trae a nosotros en preocupación es que en esta condición también se ha introducido la posibilidad de sacar al artículo 174, que es el que establece y le da relevancia constitucional al Consejo Superior del Ministerio Público, donde establece cuál es la integración de ese órgano, cómo está constituido. En esa misma condición, como órgano reflejo, el Poder Judicial en el artículo 155 tiene también la configuración del Consejo Superior del Poder Judicial y que ahí establece cómo está integrado. Entonces, ¿por qué razón al Ministerio Público quieren eliminar esa condición de relevancia importante en la Constitución, cuando en realidad a esta sociedad lo que se le habló y se le ha dicho es que se quería buscar una fórmula para la escogencia de un procurador o una procuradora en condiciones de que pueda establecer una independencia, apartándose lo más posible del Poder Ejecutivo. Pero ya vemos que se quieren tocar otros puntos, la cual nosotros como asociación de fiscales, Fiscaldom, estaremos al frente, bajo cualquier circunstancia. El presidente de la República y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo han abierto un espacio de diálogo para que la gente pueda opinar sobre lo que se ha propuesto. ¿Ustedes han sido convocados, han podido emitir su opinión en alguno de estos escenarios? Una de las primeras situaciones que nosotros como asociación tenemos es que a nosotros no se nos convocó, alegando lo que es una independencia de observación de juristas para lo que es el proyecto. Sin embargo,
Ese es un error que de manera constante nosotros como país, al momento de establecer modificaciones, reformas o leyes, tenemos en donde no se incluye dentro del proceso de evaluación a las personas que integran esos cuerpos. Entonces es mucho más fácil venir con un copia y pega de otro espacio, de otra área, sin hacer un análisis a partir de nuestras propias realidades y de nuestros recursos. Entonces, no fuimos convocados ni fuimos escuchados. Una de las cosas que a partir de la expresión de nosotros, inclusive eso no estaba pautado, como bien dice el magistrado Comas, la eliminación de la Constitución del Consejo Superior del Ministerio Público a partir de la eliminación del artículo 174, pero consideramos necesario aclarar varias cosas porque se quiere mezclar, hacer como un arroz con mango con las situaciones. Cuando se establece la reforma del sistema de justicia penal, se establece una separación de funciones. Los jueces tienen un rol establecido inclusive desde la misma Constitución y por igual los fiscales. También se constitucionaliza la defensa pública y surgen los órganos extrapoder. Entonces, ¿qué ocurre? Se crea una estructura reflejo del Poder Judicial dentro del Ministerio Público. Automáticamente tú eliminas, reduces o sacas figuras que fueron contempladas en ese proceso de reforma, que fue acordado en todo ese proceso por la sociedad y por todo lo que tienen que ver con los procesos de transformación. Al tú eliminar una parte, tú estás dejando cojo el sistema de justicia. Además de que hay un asunto muy importante que se está retrotrayendo. Estamos vulnerando principios constitucionales a partir de derechos que ya están adquiridos y la misma progresividad que deben de tener los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Entonces, eso implica que se está generando una bola de nieve que poco a poco va a ir creciendo y puede surgir o causar una situación al futuro. Porque inclusive ese Consejo Superior del Ministerio Público funge como coadyuvante del procurador para lo que tiene que ver con la gestión a lo interno. Y recuerden que la Procuraduría General de la República funciona como un ecosistema en donde la parte administrativa que lleva el procurador y la de persecución que somos los fiscales funciona de manera articulada. Entonces, cuando eliminas el Consejo Superior, aparte del director de persecución que le corresponde supervigilar todo el núcleo de los fiscales, también surge la situación de que los fiscales no va a haber esa cohesión y ese ecosistema va a romper su fortaleza. La propuesta original, la esencia del presidente Abinader con relación al Ministerio Público es la independencia, algo que yo creo que a esta altura del juego como que la mayoría está de acuerdo con otorgar la independencia al Ministerio Público. ¿Ustedes tienen diferencias con relación a esa propuesta o con relación a cómo se llevaría a cabo en la práctica? Mire, nosotros no es que estamos haciendo oposición a la propuesta del presidente de quizá buscar una fórmula que haga más plural la escogencia de quien dirija la Procuraduría General de la República. Nosotros aquí lo que estamos planteando es que el artículo 174 no sea sacado de la Constitución, que es el artículo que establece la integración del Consejo Superior del Ministerio Público. El Consejo Superior del Ministerio Público es ese órgano de gobierno institucional. El procurador o la procuradora que mañana venga a formar parte o a dirigir la institución gobierna y toma decisiones con ese órgano, que es el órgano político de la institución, que es escogido por cada uno de los pares que forma parte de la estructura del Ministerio Público. El fiscalizador se coge uno de eso a través de votación, el procurador fiscal, el procurador de corte, y un adjunto del Procurador General de la República o Procuradora General de la República que esté. Entonces, ese órgano es el órgano que
como establece el artículo 2 de la ley 133-011, es el órgano que junto al procurador prepara el presupuesto de la institución. Entonces, vela, si se quiere, por lo que establece ese artículo de que gozamos de una condición funcional, una autonomía y una condición administrativa. Entonces, ese órgano es el órgano que también toma las decisiones de los traslados, de los ascensos, eso mismo que ustedes establecieron cuando nos dijeron que si los titulares que fueron ahora mismo, si se quiere, se le dio el visto bueno después de una evaluación y que se fueron ratificados, ese órgano que está ahí y ese órgano el que crea esas condiciones. Esa es la importancia y la relevancia de tener ese órgano en una, si se quiere, posición constitucional, un órgano constitucional, y así lo tiene el Poder Judicial en el artículo 155. ¿Cuál es la necesidad de llevarse eso de la Constitución si en realidad a nuestra sociedad? Yo creo que una reforma constitucional es una visualización de la sociedad frente a esos que se nos quiere dar, porque la Constitución lo que hace es que nos norma a todos. Y es esa ley de leyes a la cual nosotros vamos cuando hay cualquier situación, es como la Biblia cuando nosotros queremos llegar a nuestro Dios. Entonces, si eso está ahí y lo que hace que fortalece un órgano, ¿por qué hay que quitarlo? Si se deja en la ley orgánica, mañana con un plumazo, con una situación, se puede cambiar esa estructura, pero si está en la Constitución, hay que modificar la Constitución. Pero entonces usted acaba de señalar que el homólogo, el espejo, que es el Consejo del Poder Judicial, sí se queda. Sí. Claro, y está en el artículo 155. Entonces, ustedes se enteraron de que en la propuesta o de lo que se iba a proponer el Consejo del Poder del Ministerio Público estaría fuera. Ustedes se enteraron por la prensa. Exacto. O porque eso te estuvo hablando antes. Cuando se presentó el proyecto, que ya se está, si se quiere, visualizando, se ha llevado ya a los medios, y ya, entonces ahí observamos. Entonces, dos preguntas. ¿No han tenido conocimiento o cuáles creen que podrían haber sido los argumentos para poder hacer esa propuesta constitucional? Uno, y dos, una más amplia, a la luz de las experiencias acumuladas de su quehacer cotidiano? ¿Ustedes como individuo o como fiscaldón entienden que la arquitectura constitucional actual podría ser mejorada en función de garantizar mayores niveles de independencia del Ministerio Público, o que con la que está es suficiente? Mire, nosotros entendemos y hemos visto que se ha hecho una propuesta y ha sido una propuesta muy cerrada. ¿En qué sentido? Hemos escuchado a los entes y que el presidente va a enviar eso y ayer se dijo que solamente iban a escuchar, pero que no, como que no se iba a variar el contenido. Entonces yo entiendo que debe de haber una apertura a escuchar. Y entendemos que en una sociedad, las sociedades son para la condición de progresar, de lo que puede estar bien, mejorarlo, pero no lo que puede estar bien, sacarlo. Yo creo que la sociedad debemos ir sumando mejores prácticas para mejorar socialmente, y si entendemos que la elección del Procurador General de la República hemos tenido falla porque quizá ha estado muy adherido a las decisiones del Poder Ejecutivo y queremos apartarla y buscar un mecanismo más plural, yo creo que la sociedad gana con eso, y eso no es problema. El problema es que ya quizá posiciones que están ganadas y que están bien estructuradas y que están en la Constitución como, si se quiere, ley superior, entonces, ¿por qué quitarla? Y esa es la razón. Hay un tema que me ha generado un poco de curiosidad, y aunque no está necesariamente vinculado a la reforma constitucional y a toda esta preocupación que ustedes han expuesto a raíz de la propuesta que se ha hecho, sí, en estos días también se ha dado a conocer la evaluación a los fiscales titulares.
Y se ha dicho allí quiénes pasaron o no el concurso y quiénes califican para un segundo periodo. La ley orgánica del Ministerio Público lo que establece es un periodo y la opción de optar por otro para el mismo, para fiscal en fiscal titular. Si quienes cumplieron sus primeros 4 años, ya pasó, vamos a decir, 2 o 3 años antes de que los ratifiquen, y la ratificación se hace ahora, ¿cuándo vence ese periodo de 8, que sería el tiempo? Como que no me ha quedado claro, y ojalá que ustedes puedan arrojarnos un poco de luz con relación a eso si manejan el tema. Sí, mire, los compañeros que fueron seleccionados en el 2018, y fue por un periodo de 4 años, si 18, 19, 20, 21, 22, terminó su periodo en el 22, entonces el segundo periodo de ellos terminaría ya en el 26, porque ya ellos fueron ratificados por 4 años más, pero la institución nodal, vamos a decir, hacer la evaluación se hizo y se estaban analizando algunas cosas, pero ya la ley establece que son 4 años a partir de cuando fueron seleccionados, terminaron esos 4 años, y si después de la evaluación han tenido buenos resultados, entonces 4 años más. En el 26, entonces ellos terminarían ya el segundo periodo. Ahí me gustaría completar con el tema de que dentro del contexto de las actuaciones del Estado, tanto la evaluación como el documento que fue emanado disponiendo a partir de esa evaluación la continuidad de ellos, es un acto administrativo. Es un acto administrativo del Consejo Superior del Ministerio Público, incluyendo la Procuradora General y los miembros del Consejo. Entonces, a partir de que se cumple con los requisitos legales de ese acto administrativo que tienen que ver con la publicidad a partir de la notificación y todo lo demás, se empieza a correr el plazo. Si hablamos de plazo, empieza a partir de la notificación de ese acto administrativo. Me interesaría hablar un poquito ahí, brevemente, sobre el tema de la independencia, que hemos estado hablando en todo momento, independencia y autonomía, que lo que tiene que ver con independencia y autonomía es mucho más complejo que quizás de lo que decir vamos a seleccionar un procurador general independiente. Cuando hablamos de independencia y autonomía, como está establecido en la Constitución, tiene que ver con autonomía presupuestaria y de decisión. El Consejo Superior del Ministerio Público es el que tiene que ver con presupuesto, aparte del que le mandan, o sea, disponer y administrar el presupuesto que le mandan a la institución, que ese es otro punto, que necesitamos presupuesto, la institución, para poder hacer las gestiones, y administrativa, poder disponer dentro de nuestra institución de dónde poner los recursos, de cuáles fiscales hacer, cuáles actuaciones realizar y cuáles procedimientos internos hacer. Al ser una institución que es un ecosistema, como dije, estamos conformados por diferentes áreas. Está el área administrativa, está el área técnico-científica, que es el INASIF, está el área de prisiones y estamos los fiscales. Ese ecosistema debe de representarse. Tener un solo ente, que eso es parte de la justificación, tener un solo ente como el procurador le va a limitar o va a crear quizás un desnivel dentro del proceso. Por eso es que se ve ese punto, le hemos hablado de ecosistema. Y una de las cosas que, por ejemplo, para hablar de autonomía y para hablar de independencia necesitamos presupuesto. Necesitamos más recursos para tener mejores procesos de autopsia, necesitamos más médico forense, necesitamos más trabajadores sociales, inclusive más fiscales. Porque actualmente tenemos una nómina de aproximadamente 1.100, 1.200 fiscales, pero que por las condiciones en las cuales hay una obligación inclusive a partir de tratados internacionales y de declaraciones de derechos humanos, que se le debe de cumplir con unas directrices y unas pautas mínimas para la función del ejercicio de los jueces y de los fiscales. Y eso debe de complementarse, debe de lo que es el ejercicio digno, la no intromisión, la independencia, o sea, son una serie de pautas que inclusive están plasmadas dentro de los mismos tratados internacionales. Y retrotraernos, eliminar todo esto que se ha logrado hasta ahora, inclusive puede causar mayor debilidad del mismo sistema
procesal, porque el sistema que tenemos actual dentro de la norma penal, que es el que se cambió del sistema inquisitivo, donde era el juez el que perseguía y todo lo demás, al sistema acusatorio que tenemos ahora, las estructuras de los consejos son necesarias por la misma estructura ecosistémica que hemos estado conversando. Entonces, a falta de un consejo, el procurador o la procuradora concentraría todas las funciones que actualmente tiene ese consejo. Podría ser. Y algo... ¿Si se modifica la ley? Sí, algo muy, muy importante. Miren, nosotros pertenecemos a la Federación Latinoamericana de Fiscales, la cual la magistrada Yulisa es parte importante de esa federación. Y yo le puedo decir que cuando nosotros tratamos el tema y las situaciones que tenemos acá en República Dominicana, los fiscales, es muy triste al ver que la realidad de ellos, hay temas y situaciones que ya ellos tienen hace años resueltos. ¿Cómo es posible que nosotros no tenemos un sistema de pensiones y jubilaciones? Aquí se está hablando de modificación constitucional y nosotros como Ministerio Público hemos estado pidiendo al Estado, porque nosotros trabajamos para el Estado, independientemente de la autoridad de que esté, independientemente que ayer habían uno y que no hicieron lo que tenían que hacer, no hubo la voluntad. Pero nosotros es al Estado que tenemos, porque el Estado tiene el principio de continuidad y al Estado que tenemos que pedir. Nosotros tenemos compañeros que muchas veces para darle una quimio tenemos que hacer coleta entre nosotros. Eso es así, duro decirlo, pero es así. Tenemos que hacer coleta de nuestro salario para darle una quimio a compañeros. Entonces, en esta sociedad estamos hablando de reformar, de buscar independencia cuando se están muriendo la gente. Esa es la realidad. Y es muy penoso. Es muy penoso. Nosotros no tenemos un verdadero sistema de jubilaciones y pensiones. Nosotros tenemos personas con la ley, la Constitución dice que usted se va a los 75 años. En la Procuraduría General de la República hay personas con 77, con 78, con 75 años que están ahí y que no se van. ¿Sabe por qué no se van? Ajá. Porque no tienen un sistema de pensión y jubilación. Porque si se van, ¿con qué van a vivir? Si lo que quizá le puedan dar por no tener ese sistema, no tener esa condición ya resuelta, no pueden comprar los medicamentos. Hay personas con enfermedades terminales, con situaciones muy difíciles. Vamos a hablar de eso también. Vamos a hablar de eso. De eso deberíamos estar hablando y el Estado debería estar dando una respuesta. Yo he observado muchas veces que a personas se le han dado jubilaciones o pensiones y no se han mirado para el Ministerio Público. ¿Y que ustedes aspiran a un sistema de pensiones exclusivo para los fiscales, como tienen otras instituciones? Está establecido en la ley 133-11, que también viene como reflejo de la 78-03 que instituyó a partir del estatuto, la ley del Ministerio Público y la ley orgánica. Se estableció un sistema de pensiones y jubilaciones que inclusive es uno de los pocos derechos que tenemos, porque los fiscales tenemos unos derechos especiales y la pensión es un derecho especial que no se nos está dando. Actualmente sí, la magistrada Miriam Germán ha hecho un trabajo extraordinario, nos ha colaborado con el tema de la instauración de unos bonos que no estaban anteriormente, que estaban desde el 2014 establecidos y ningún procurador los había dado. Y la magistrada Miriam lo ha hecho. Y eso nosotros estamos conteste con la labor que ella ha realizado. Pero sin embargo, se queda corta porque no tiene el presupuesto. Por eso le decimos que una cosa va con la otra. Claro. Si tengo presupuesto, puedo tener plan de pensiones y jubilaciones, pero también puedo dar mejor calidad a los fiscales y podemos hacer un mejor trabajo y una mejor entrega para nuestros ciudadanos, que son mis clientes, son las personas a quienes yo le debo mi servicio. Pues muchas gracias, magistrado Andrés Comas Abreu, y a usted, magistrada Yulisa Hernández de Fiscaldón, por estar aquí el día de hoy socializando las inquietudes que tiene el gremio de fiscales de la República Dominicana en ocasión de este proceso de reforma constitucional. Gracias por esto. Gracias. Gracias. Esta semana se ha hablado mucho de los bancos y del servicio de Apple Pay, y de ese tema nos va a hablar y va a explicarnos en qué consiste nuestro experto en tecnología, Juan Medina. Adelante, Medina.
Buen día, bienvenido. Buen día, queridos amigos. Por poco me llevó la mesa de la emoción aquí. Aunque usted ha ido también con Apple Pay. Eso de la gente es por el chabacaneo que está en eso, porque hace unos meses lo que es del Google Play también se había activado, pero casi nadie. ¿Y el trabajo lo Play? mencionaba. ¿Cuándo es? El Porque es que trabajo- la gente no quiere trabajar. Sí, hay mucha gente que La gente trabaja. quiere Por la ejemplo, monetización. El work. Y el cosito y la cosa. No, la gente lo quiere fácil. Exactamente. Ese es el El asunto. dominicano quiere dar un palo sin dar un golpe. El dominicano no. Yo conozco muchas personas que no necesariamente son dominicanos que están en eso. Lo que pasa es que nosotros nos hemos acomodado un chin. Ya. Ven, hablando de acomodarse un chin, Apple Pay acomoda un chin a las personas. ¿Por qué? Porque ya no tiene que andar con ese paquete, esa cartera arriba, que por ejemplo, estoy seguro que Héctor, por ejemplo, la guarda aquí atrás, ¿verdad? No, él anda con una mochila, en una mochila la carga. Es una cosa. Tiene Yo uso una mucho. tarjeta de crédito. Yo uso mi Money Clip, tengo más de 15 años usando Money Clip, ya no uso tarjeta de la cartera aquí en los bolsillos, eso dobla la espalda y demás. Entonces, Apple Pay permite que registrar tus tarjetas de débito o crédito para efectuar los pagos electrónicos. Y ya en la República Dominicana podemos utilizar este sistema de pago electrónico. Hace unos meses Google Pay también se activó, pero porque es el sistema de Google, muchas personas que utilizan Android ya habían hecho procesos de pagos electrónicos. Quizá no fue un boom, porque la mayoría de personas que usa iPhone son de la gente popiguá, y por eso este furor, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de los pagos digitales en República Dominicana. Funcionamiento, seguridad, pros y contras y algunos de sus beneficios. Lo primero que tienen que entender es que Apple Pay es un sistema de pago móvil y un monedero digital desarrollado por la compañía Apple Incorporated, que permite a los usuarios utilizar los pagos en línea que normalmente hacemos con las tarjetas registradas en la plataforma y en aplicaciones iOS y web. Pero en los establecimientos que se permiten los pagos por contacto, que ustedes ven que la mayoría de tarjetas de nosotros ya dice que es por contacto, quiere decir que tiene un sistema de tecnología NFC, que es Near Field Connectivity. ¿Qué quiere decir? Aplatanado, que cuando usted lo acerca, le pasa una información, lo registra el dispositivo y efectúa el pago. Eso es en el caso de la tarjeta, pero esa tecnología se usa en múltiples otros dispositivos que no necesariamente es en eso. ¿Cómo funciona este sistema de Apple Pay? Bueno, lo primero que usted tiene que tener es una tarjeta de una institución bancaria que esté afiliada al tipo de sistema o que ya esté funcionando. En la República Dominicana, varias instituciones financieras ya hicieron esos acuerdos y están funcionando. Por ejemplo, voy a mencionarlos algunos de ellos. Está el Popular, el Banco Popular, está Quick y está el Banco de Reserva y el BHD. Están funcionando ya, que usted puede automáticamente, tiene esa tarjeta, agrega la tarjeta de crédito o de débito al wallet de Apple. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a registrar las entradas de metro, por ejemplo, en otros países, las entradas de concierto en República Dominicana al wallet de Apple, que es como la cartera digital. En esa cartera digital, para no tenerla en los bolsillos, usted va a registrar su tarjeta de crédito. ¿Para qué? Para pagar en todas las tiendas que permitan el pago electrónico. Si tienen ese pago electrónico por distancia, lo puede hacer. Pero no solamente con el celular. Si usted tiene un Apple Watch, también eso se vincula al Apple Watch y usted puede efectuar los pagos solamente acercando el reloj. No te rías. No, es que me abruma toda esta tecnología. No, es fácil, es para facilitar ciertos procesos. Ahora bien, ¿cómo usted garantiza de que ese pago no se le van a acercar con un aparatico de eso y van a pagar cosas? Fácil. Porque usted tiene la tarjeta registrada en el dispositivo. El dispositivo no le guarda número de tarjeta. Apple no se entera cuál es el número de tarjeta que usted tiene, ni el CBB, ni el código que tiene la tarjeta adelante, si es American Express, o la parte de atrás. Ojo, American Express no está funcionando en la República Dominicana. Entonces, ¿cómo usted efectúa ese pago que se haga viable? Primero, con el Face ID. Cuando usted va a pagar, tiene que poner el Face ID para que él identifique que realmente es usted que está pagando. O la clave que usted le tiene al dispositivo, o la huella digital, si es un dispositivo Apple un poquito más viejo, ¿verdad? Para los pagos web, por ejemplo, que ya usted tenga registrada la tarjeta, puede pagar con ella, también el sistema de seguridad le va a permitir hacer eso. Ojo con esto, la seguridad que tiene el sistema de pago a través de Apple Pay es encriptado.
¿Qué quiere decir? Que está codificado, que tiene un sistema de seguridad que evita que cualquier persona pueda acceder a ella, incluso la misma compañía de Apple. Es uno de los procesos o sistemas más seguros de pago electrónico que existe. Entonces, la seguridad, lo primero que acabo de confirmarle, que Apple no guarda ni registra información crediticia de nadie y ellos no pueden tener acceso. Vamos a recordar el caso del terrorista Farouk, que la jueza Pim solicitó al FBI que desbloquearan el iPhone y Apple dijo que ellos no tenían puerta trasera, que ellos no podían tener acceso para ninguna información de usuario, que los accesos o contraseñas solamente los reconoce el propio usuario. Y eso también se aplica al sistema de pagos electrónicos. ¿Cómo funciona para que el sistema entienda que es una tarjeta de crédito? Bueno, se asigna una cuenta, un número de cuenta electrónico o digital en la aplicación y posteriormente se cifra, se codifica, se asegura para que nadie pueda tener acceso. Ok, cada autorización, porque nosotros nos preguntamos cómo se autoriza eso. Bueno, cada autorización que se va a hacer es igual como si usted tuviera el plástico en la mano. Se hace con un código único de seguridad y es dinámico. ¿Por qué es dinámico? Porque va cambiando. No es un código único que usted tiene en su dispositivo, sino que va generando un código cada vez que usted hace los procesos de pago. La autenticación, lo mencionamos, que es parte de la seguridad, o es biométrica o es con código. Bien, la cara o los códigos. ¿Cuáles son los pros que usted tiene para utilizar este tipo de herramientas? Los usuarios de iPhone en República Dominicana. Ojo, somos menos que los usuarios de Android. En mi caso particular utilizo Android y iPhone al mismo tiempo. Hay otras personas que solamente utilizan iPhone o en tus casos que tienes ahí dos teléfonos Android. No, los dos son Android. Tú usas los dos también. ¿Usted tiene los dos qué? Android los dos. En el caso tuyo, para cosas malas. ¿Para cosas? Malas. Malas. No existen cosas malas, solamente existen cosas. No, pues no tiene puerta trasera. Ah, bueno, exactamente, la seguridad. Lo primero, la comodidad y la rapidez que puedes efectuar los pagos, señores. Tú no tienes que estar sacando cartera. Si se te olvidó la cartera, no hay problema. Usted acerca el teléfono ahí a los dispositivos y puede efectuar los pagos. ¿Te pueden clonar la tarjeta? Sí. Lo que sucede es que hay algo simple. Kevin David Mitchell, el hacker más famoso de la historia de Estados Unidos, dijo que no existe sistema informático invulnerable. ¿De que es muy difícil poder acceder a ellos? Sí, muy difícil. Pero puede ser que venga un león y pueda acceder a ciertas informaciones. O simplemente nosotros por descuidados permitamos el acceso de terceros de otras maneras. ¿Cómo? Quizá dándole el código a una persona y puedan acceder al dispositivo, por ejemplo, ¿verdad? Otra de los pros que tiene es que la seguridad avanzada. Mira la pregunta tuya que hiciste, que si pueden clonar. Tiene una seguridad avanzada, no guardan información en el sistema, está encriptado y todos los procesos generan un código único. No se comparte información de la tarjeta con el comerciante. Eso es muy bueno. Nosotros estamos preparando un programa que vamos a traer acá sobre las formas modernas de copiar tarjeta de crédito o para hacer el chipeo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando uno va a un establecimiento a pagar? Le da la tarjeta a la persona cobra. Si tú vas a una estación de combustible, le pasa la tarjeta, la persona cobra. Ya que están haciendo, le acercan el aparato, el Verifone, y tú solamente lo pones por contacto y haces el pago. ¿Qué pasa cuando la gente coge la tarjeta? En el caso de ustedes tres, tienen lentes en este momento. Imagínense que cualquier persona que le vaya a cobrar tenga lentes, ustedes no se van a preocupar. Pero ya los lentes, por ejemplo, los Ray-Ban Meta, que es de Facebook, tienen cámara. ¿Y qué hacen esa gente? Cuando ven la tarjeta, toman la tarjeta y con la cámara están grabando. Le graban el número de la tarjeta y la voltean y tienen el CBB. ¿Qué quieren decir? Que eso es un sistema para poder copiar las informaciones crediticias y hacer compras a nivel electrónico. Ojo con eso, mucho cuidado. Entonces, vamos a seguir. Eso, señor. Sí, eso es un tema. Demasiado. La suerte es que no tenemos dinero, no tenemos que preocuparnos por eso. ¿No tiene dinero? Sí, por eso bueno, la mía siempre está en sobregiro. La tuya siempre está en sobregiro. Pero algún día uno tiene. Ahí le digo que tienen que tener mucho cuidado con ese tipo de situación. Los contras, señores. Vamos a hablar de los contras porque no todo es bonito, ¿verdad? Lo primero es que no todos los comercios aceptan este tipo de pago a través de Apple Pay, ¿verdad?
Otra de las cosas es que requiere que los dispositivos sean compatibles. Gracias a Dios, en la República Dominicana ya la mayoría de comercios actualizaron esos dispositivos y esos procesos. Tengo muchos amigos que han subido echando vaina en las redes sociales todas las compras que han hecho con Apple Pay recientemente. Entre ellos pizzas, comida, van a restaurantes y hacen el bulto pagando con el teléfono. Pero la vergüenza que están pasando algunos de ellos, ustedes no se imaginan, porque no saben cómo poner el dispositivo y por ahí anda mucho meme. El dominicano intentando pagar con Apple Pay. Es como si estuvieran tocando una tambora con el celular, dándole por todo lado. Otro de los problemas más grandes que puede tener este tipo de tecnología es que si usted no anda con tarjetas arriba, físicas, y quiere pagar siempre con el dispositivo, si se le acabó la carga, la macó. Si se apagó el celular, ya usted anda sin forma de pago. Para ir cerrando, porque ya veo el señor Camilo que va entrando aquí, y él siempre me vive tirando puya, los beneficios... Hoy que estamos en No sienta presión, pero... No sienta presión, pero ya hay que cortar. Los beneficios, primero, Además, no son facilidad... puyas porque son directas. Son directas. Facilidad de uso. Simplemente usted acerca el dispositivo y se efectúa el pago. La seguridad le permite a usted estar tranquilo porque sabe que no le van a clonar de manera fácil la tarjeta. Rapidez, los pagos son más rápidos que con las tarjetas tradicionales porque la tecnología permite que sean más efectivos. Privacidad, los datos de la tarjeta siempre van a estar privados. No es lo mismo que usted ande con ella arriba y que alguien, por ejemplo, se la tome y copie la información. Y la integración que funciona tanto en tiendas físicas como en tiendas virtuales. Si tiene alguna pregunta o quiere hacer alguna recomendación, recuerden seguirnos en las redes sociales Juan Medina RD, que estaremos prestos para servirles. Bueno, pues... pero bien. Ahorita vamos a hacer un pago con el reloj a ver si funciona por ahí, ¿verdad? Aprobado. Yo voy a comprarme uno de los lentes, eso. Eso me preocupó. Vamos a hablar de eso. No te preocupes, pero está atento. ¿Nos vamos a una pausa entonces? Sí, toca pausa, Kelvin, sí. Sí.